bien, gracias por avisar. Gracias por avisarme que estoy grabando este ratón. Gracias, gracias. Gracias también, ya, está bien, está bien. Entonces, estos son los antecedentes, ¿sí? Antecedentes, ya. Como les dije, primer antecedente, la literatura hebrea se desarrolló en Palestina. Segundo antecedente, bueno, no, sí, es obvio que estamos hablando de la cultura hebrea, ya no es necesario colocar que eran los hebreos, ¿no? Y luego, la segunda característica, llena de luchas y dificultades. Estos son los antecedentes, te dije, antes de que me avisaran de que no estaba grabando, ¿ya? Bueno, antecedentes. Listo, primera parte entonces sobre la literatura hebrea, dos características importantes, se desarrolló en Palestina y llena de dificultades y luchas. ¿Ya? Ahorita vamos a ver a continuación sus características precisas y exactas. Características exactas, lo anterior fue antecedentes, ¿no? Sí, a ver, características, a ver, ¿qué es esto? Los que vienen de más allá del río. Bueno, así se denomina al pueblo hebreo, ¿no? Bueno, esto de aquí es el mapa, la ubicación. Objetivo, aquí está. Objetivo de la literatura hebrea. Objetivo de la literatura hebrea. Explicar el origen del mundo y formar a todo el pueblo hebreo. Una formación moral, una formación ética, una formación dentro de lo que es la sociedad. ¿Ya? Entonces, objetivo de la literatura hebrea, explicar el origen del mundo y la formación social. Ya tienen el nombre, ya googlearon el nombre, el principal nombre del libro de la literatura hebrea o todavía. Si habla de origen del mundo y de formar moralmente a sus pobladores, nada, no lo sacan todavía ya. Vamos a seguir avanzando, a ver si llegamos y logran sacar el libro. Principal obra de la literatura hebrea. Principal obra de la literatura hebrea. La Biblia. ¿Sí? Ojo, como literatura, vamos a hablar bastante hoy día, como literatura, o sea, como libro, la Biblia es uno de los libros más importantes, ojo, de las culturas antiguas incluso es uno de los más grandes en cuanto a toda la información y tipo de relatos que trae. Listo, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno, ahora sí todo mejor, ¿no? ¿Sí? A ver, mejor dicho, a escuchar. A ver. Claro, ya más tranquilo, ¿no? Por ahí un marciano que otro, pero mucho mejor. Y el internet está mucho mejor, ¿ah? Bien, bien, bien. La casa de tus amigas, de tus vecinos. Qué chévere, qué bueno. Sin querer te dieron permiso para ir donde tu amiga, ¿no? Sin querer. Pero con los protocolos, por favor, con protocolos, ¿ya? Te vayas a enfermar y no estamos para enfermar. La Biblia, el principal libro de la literatura hebrea. Por eso decía, el objetivo de la literatura hebrea, explicar el origen del mundo y formar moralmente. Buenas, Benjamín, ¿cómo estás? Importante, ojo, ¿por qué es la obra de mayor atención a nivel mundial? Incluso dentro de lo que son los libros, de todos los libros de la historia de la literatura, está entre los primeros lugares de los libros más leídos. Está dentro de los lugares de los libros más leídos e incluso, mira, se lee desde hace miles de años. Se lee desde la antigüedad y se sigue leyendo hasta hoy, ¿no? Debido a que es un libro muy aparte, ojo, yo lo estoy hablando aparte de la religión, ojo, no vamos a hablar de religión aquí, estamos hablando de literatura en cuanto al contenido del libro, ¿sí? Ojo, llamémoslo así, es un compendio, ¿no? Es un compendio, agrupa a 72 libros escritos generalmente en hebreo.
Algo muy importante, algunas religiones le aumentan un libro o le quitan uno o dos, ¿sí? El registro que te estoy dando es un registro literario, ojo, ¿sí? Un registro literario, porque hay algunas religiones que le aumentan o le quitan algunos libros, ¿sí? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver algo más sobre la Biblia. ¿Sí? Estamos hablando de la Biblia que como libro principal, ¿ah? Importantísimo, algo que se ve muchísimo en la Biblia, ojo, desde sus primeros libros hasta incluso el Apocalipsis, ¿no? Eh, Muchos de ellos nos tratan de dar alguna enseñanza moral, alguna enseñanza ética, o muchas veces una enseñanza religiosa, ¿no? Entonces, está lleno de enseñanzas, de moralejas, ¿no? Incluso hay un libro que son los proverbios, ¿sí? Los proverbios que son una serie de consejos, son una serie de consejos, escrito, ojo, en la época de los reyes, por el rey Salomón, un hombre muy, muy, muy culto, ¿sí? Un hombre muy culto. En cuanto a la autoría de la Biblia, hay infinidad, hay muchos autores, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelistas, cada uno es autor de un evangelio, y y la mayoría de libros son escritas por Juan, ¿no? Por Juan escribe las demás cartas. Pablo escribe todo lo que son las cartas, ¿no? Los hechos. El Apocalipsis es escrito por Juan, ¿no? Que ve supuestamente es una visión del futuro, de cómo llega el final de los tiempos, ¿no? Y lo narra en primera persona, ¿no? Y también vi. Es un narrador, ojo, es un narrador testigo, ¿no? En cuanto a la Biblia, como les digo, yo la he leído algo de 2 veces, 3 veces, la he leído completa, ¿no? La he leído completa y es un relato muy, muy fascinante, ¿no? Es fascinante, llena de historias de todo tipo, ¿no? Muy, muy interesante, ¿verdad? Ok, vamos a ver en este caso la división de la Biblia, ¿no? La Biblia está dividida en dos grandes tomos o en dos grandes partes, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, que fue escrito antes de la llegada de Cristo, dentro de lo que es la Biblia, ojo, dentro del relato, ¿no? Porque la Biblia es un relato de la historia del pueblo hebreo desde el origen del mundo, desde el origen de todo, incluso, del universo incluso, hasta el final de los tiempos. Pero la primera parte habla generalmente de toda la historia del pueblo hebreo hasta la llegada de Jesucristo, ¿no? Hasta antes de la llegada de Jesucristo, ¿no? Y el Nuevo Testamento, después lo vamos a ver, que habla desde la llegada del Hijo de Dios hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, dentro del Antiguo Testamento hay un grupo de libros llamado el Pentateuco. Si Penta son 5, ya. El Pentateuco, que es, en este caso, conocido como los libros de las leyes o el Pentateuco. Penta, los 5 libros principales del Antiguo Testamento, ¿sí? Los 5 libros principales del Testamento, ¿ya? Ojo, estamos analizando la Biblia no desde el punto religioso, sino desde el punto literario, ¿no? Ok, esos 5 libros vamos a nombrarlos, ¿no? El primero es el Génesis, que habla de la creación del universo, ¿no? Como esa fuerza creadora denominada en el texto, denominada Dios, eh, crea todo, ¿no? Crea todo, ¿no? Desde el universo hasta lo más sencillo y simple, ¿no? Las aves, el viento, el día y la noche, los animales más pequeñitos, los animales más grandes, los océanos, y finalmente con la creación del hombre, ¿no? La creación del hombre, ¿no? Que según la Biblia, la Biblia lo realiza en 6 días, ¿no? Ahora, ahí hay una discusión entre los literatos y los religiosos, ¿no?
porque, bueno, 6 días crear todo es algo difícil. Y los religiosos ¿No eran 7? afirman que afirman que los, afirman que los tiempos de Dios son distintos, ¿no? Los tiempos de Dios son distintos. Entonces Dios tiene un tiempo distinto al tiempo humano, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el séptimo día, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios según la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios al séptimo día? Al séptimo día Dios descansa, ¿no? Dice que la Biblia dice, y vio que todo era bueno, y dio que todo era bueno, ¿no? Y descansó, ¿no? Ahora también hay una discusión entre cuál es el séptimo día, ¿no? El sábado o el domingo, ¿no? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se le llamaba el Sabbat, ¿no? El Sabbat, que era un día de descanso y reposo, ¿no? Un día de descanso y reposo, el Sabbat. Y que todos debían guardar el Sabbat, ¿no? No se podía trabajar, no se podía realizar ningún esfuerzo, ¿no? Y tiene que ver un poco con los libros de la Biblia en esto en cuanto a, dictaban mucho las normas del pueblo, ¿no? Dictaban mucho las normas del pueblo. Génesis, el origen de todo, ¿ya? El segundo libro del Pentateuco, los números, que tiene que ver en este caso con todo lo que era como en el Génesis se cuenta el origen y a partir de Adán y Eva se realiza la población del mundo y luego ya el ser humano se multiplica tanto que no había un número exacto de cuántos eran, entonces se habla sobre los censos, ¿no? Y cuenta, ¿no? De la familia de tal, de la familia de tal. Los números un poquito es llamémoslo así, un libro matemático, ¿no? Ok, y en este caso cuento un poquito toda la gente que existía en ese tiempo, ¿no? Hace una narración desde Adán y Eva, Caín y Abel, y así sigue avanzando, ¿no? Eso también se hace previo, ojo, previo a la llegada de Jesús, también se hace un recuento de todos los antepasados, ¿sí? Antes de la llegada de Jesús. El Deuteronomio habla bastante sobre lo que es la vida de Moisés, ¿no? Y la historia del pueblo hebreo, ¿no? Deuteronomio. Ojo, estamos hablando vas a colocar Pentateuco, y Pentateuco son 5 libros. Génesis, Número, Deuteronomio, ¿ya? Deuteronomio. Levítico, ¿sí? En este caso los rituales que hacía el pueblo, rituales para llevar bien su vida, ¿sí? Por ejemplo, un ritual que está colocado ahí es el ritual de la circuncisión, ¿no? La circuncisión, antiguamente y hasta hoy, muchos judíos lo realizan, ¿no? La circuncisión, que es parte de unos rituales que según las leyes de Dios estaban establecidos, ¿no? Que todo hombre tenía que ser circuncidado a una edad, ¿no? Antes de una edad, ¿no? Si no eras considerado impuro, ¿no? Interesante en cuanto a los orígenes de esta cultura, ¿no? Y el éxodo es la historia ya del pueblo de Dios y su liberación del yugo egipcio, ¿no? Lo que vimos en este caso con la aparición de Moisés como ya liberador del pueblo y como Salvador, ¿no? Salvador. Ahora, en el éxodo se narra todo el, todo el camino que realizó el pueblo hebreo. No, el pueblo hebreo, por si acaso, no solamente se salvó al cruzar el Mar Rojo, ¿no? Con Moisés, sino que demoraron 40 años, ¿no? 40 años en encontrar la tierra prometida, ¿no? 40 años. Ahora, ninguno de los que partieron llegó a tierra prometida debido a lo que pasó en el monte Sinaí. Bueno, no en el monte, sino mientras esperaban que Moisés regresara con las tablas ¿no? Las tablas de Dios. Como demoraba, bueno, para esos tiempos esperar, el pueblo era impaciente, ¿no? Estaban sedientos de libertad y profanaron, ¿no? Profanaron en contra de Dios. Y por eso, y ojo, en el Antiguo Testamento se muestra mucho a un Dios castigador, ¿no? A un Dios castigador. Si no, mire, por ejemplo, en lo que es el diluvio, ¿no?
lo que es el diluvio, ¿no? El pueblo estaba lleno de gente mala y todo esto. ¿Y qué hizo? Mandó como castigo lluvia durante 40 días. Mira, hay números, es interesante también la Biblia porque tiene, en primer lugar, relatos muy fantásticos que solo lo puede explicar la religión, ¿no? Fantástico que llueva durante 40 días y que las aguas tapen las montañas más altas, ¿no? Interesante ese dato, digno de un libro así fantástico. El otro, el de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Dos ciudades corruptas al máximo, ¿no? Y que hace, hola cielo, qué bueno, qué gusto que poder verte ahora sí. Y en ese caso, Dios también castiga a Sodoma y Gomorra, ¿no? Con bolas de fuego, ¿no? Y ahí está la historia de Lot, ¿no? De Lot y su esposa, ¿no? Que su esposa por chismosa, voltea y se convierte en sal, ¿no? En una estatua de sal, ¿no? Y mira, ahí también a mí me encanta, o sea, como te digo, profe, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted conoce? Como les digo, yo he leído la Biblia como literatura como unas 2 hasta 3 veces, toda, y es fascinante, es muy fascinante los relatos, ¿ya? Como libro, ¿ya? Ok. Eh, entonces, como te decía, ninguno de los que salieron de esclavos de Egipto llegó a la tierra prometida, ¿no? Y por eso es que vagaron 40 años, ¿no? 40 años para encontrar la tierra prometida mientras se purificaba esa gente que había pecado, ¿no? Incluso parecía que Moisés llegaba porque ya estaba muy cerca supuestamente y Moisés muere poco antes de llegar a tierra prometida, ¿no? Entonces el último que quedaba era Moisés, ¿no? Bueno, también de toda esa generación, ¿no? Ok. Esos son los cinco libros del Pentateuco. Por favor, eso sí colóquenlo, ¿sí? Dentro del Antiguo Testamento, Pentateuco, los 5 libros básicos del Antiguo Testamento. Está el Génesis, vamos a acercar un poquito más, el Génesis, Números, Deuteronomio, Levítico y Éxodo. Ojo, incluso en algún tiempo fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Cuáles son los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Entonces, como literatura, ¿no? Entonces, muchos, ¿qué es eso? ¿Qué es el Pentateuco, no? Entonces, tener siempre en cuenta eso, de los nombres de los libros de la Biblia, ¿no? Algo más sobre el Antiguo Testamento. Como te digo, esto es una clasificación literaria, porque en religión algunas religiones aumentan o disminuyen algunos libros, ¿sí? 24 libros en total, ¿sí? 24 libros, y vamos a colocarlos en este caso en 4 grupos, ¿sí? Hay aparte del Pentateuco, ojo, aparte del Pentateuco, hay unos libros, que están clasificados en 4 etapas, ¿no? En los sapiensales, o sea, que tienen que ver con la sabiduría, ¿sí? Los proféticos que hablan sobre alguna profecía o algo que le va a suceder al pueblo. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías habla mucho sobre la venida del Mesías, la venida de Dios, ¿ya? Del Hijo de Dios. Entonces, en el libro de Isaías se habla mucho del Hijo del Hombre, o sea, de la llegada de Jesucristo. Ahora, es un libro profético, porque luego ya en la Biblia, ojo, en la Biblia aparece Jesucristo, ¿no? Entonces, se cumple lo que había profetizado Isaías, ¿no? Son proféticos, libros proféticos. También están los libros históricos que cuentan, en este caso, la historia de la humanidad y la historia del pueblo, ¿no? La historia del pueblo hebreo. Y ojo, también hay poesía en la Biblia, es buenísima. Los salmos, incluso yo he presenciado un grupo de personas que cantan los salmos, le ponen canción a los salmos, y suena muy bien, y se le puede poner música por eso, porque es poesía. Los salmos son poemas, mejor dicho, son normas también para el pueblo, son consejos para el pueblo, pero hechos poesía. Son muy buenos, sí, son muy buenos.
Entonces, ahí están, estos son los cuatro, digámoslo así, eh, divisiones, junto con el Pentateuco, de cómo se dividen los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Los proféticos, que dan una señal de lo que viene más adelante, los sapiensales, que transmiten mucha sabiduría, sobre todo los proverbios. A mí ese es uno de los libros más interesantes dentro de la Biblia, ¿no? Porque son consejos de todo, ¿ah? De toda la vida, y algunos se aplican hasta hoy, ¿no? Los históricos, que cuentan la historia del pueblo hebreo, y los poéticos, que en este caso están llenos muchos de poesía. Libro de Job, Cantar de los Cantares es buenísimo, ojo, y los salmos, claro está, ¿no? Okay. Estoy hablando nuevamente, les digo, jóvenes, como literatura, ojo, ya, como literatura, no se emocionen, ya. Ahora sí, ahora sí. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está el Antiguo Testamento, la división que acabamos de señalar. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está muy marcado porque, como les dije, se inicia con la llegada del Hijo del Hombre, con la llegada de Jesucristo, y termina con lo que es mira, es un poco un, un opuesto a lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento habla del origen de los tiempos hasta antes de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento empieza en Jesucristo y va hacia el final de los tiempos, ¿no? Cuando se termina todo. En sí, la Biblia tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Tiene un inicio y tiene un fin. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Vamos a hablar un poquito sobre todo del Apocalipsis, ¿no? Que no es un libro que da miedo, no es un libro... es muy bonito el Apocalipsis. A ver, el Nuevo Testamento habla desde la llegada y toda la vida de Jesús, ¿ya? Hasta el final de los tiempos, ¿ya? Tiene 27 libros la Biblia, y fíjate la diferencia entre, entre el Nuevo Testamento, que estaba todo en hebreo, y el segundo y el Nuevo Testamento, que muchos libros están escritos en griego. Incluso hay algunos libros, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, ya, por ejemplo, escribe las cartas en latín. ¿Y por qué, y por qué Pablo escribe en latín? En primer lugar, porque Pablo era romano. Pablo perseguía a los cristianos, ¿no? Pablo perseguía a los cristianos. Y es según, ojo, según la Biblia, eh, Dios digámoslo así, lo tumba del caballo y le quita la visión, ¿no? Lo vuelve ciego, para que al sufrir todo eso y al presenciar, y él logra en esa ceguera ver el poder de Dios, y en ese momento mira cómo también la Biblia cambia, ¿no? Este, un perseguidor de cristianos se vuelve el más fiel de los apóstoles, sin ser apóstol de Jesús, ¿no? Porque ya había pasado mucho tiempo, pero él se considera un apóstol, ¿sí? Él se considera un apóstol, un seguidor, y escribe las cartas, ¿no? Escribe todas las cartas, y él se encarga ya no de perseguir cristianos, sino se encarga de transmitir todo lo que Jesús había hecho, ¿no? Toda la vida de Jesús, y por eso escribe todas las cartas a los pueblos, ¿no? A los tesalonicenses, a, a todos los pueblos que necesitaban de ellos, ¿no? Eh, vamos a ver en este caso cómo están divididos los libros de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Libros históricos que hablan de hechos de la historia, llamémoslo así, ¿no? Los evangelios, los hechos de los apóstoles, ¿no? Se hablan de cosas que sucedieron, ¿no? Los libros epistolares o cartas, ¿no? Las cartas de Pablo a todos los pueblos, y también por ahí Santiago, Pedro y Juan escribieron un par de cartas que también están dentro de la Biblia, que también están relacionadas con evangelizar, ¿no? Y finalmente, el libro profético, por excelencia, el Apocalipsis. Quiero ver esta imagen, ajá. El,
la última batalla entre el bien y el mal, ¿no? La última batalla entre el bien y el mal. Luego de esta batalla, según la Biblia, ya no va a haber mal, ¿no? Ya no va a haber mal, ¿no? Se va a desarrollar una batalla en tierra y cielo, ¿no? Es muy, es buenísima, es para hacer una película, creo yo, con el Apocalipsis, sacándole el tinte muy religioso. Puede haber tinte religioso, pero se podría hacer una excelente película con este libro del Apocalipsis, ¿no? Porque es la última batalla entre el bien y el mal, ¿no? Nada que los Avengers, nada que las gemas ¿no? Nada de eso, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo. Y cómo se realiza la destrucción de la Tierra, llamémoslo así, materialmente, ¿no? Y cómo luego surge la nueva Tierra o la Tierra, ahora sí la verdadera Tierra prometida, ¿no? Que es el paraíso, ¿no? El paraíso terrenal, que no sé si, bueno, mejor. Estamos hablando del libro, ¿no? No estamos hablando de religión, pero está bonita esta imagen, está muy buena. Este es llamémoslo así, una gráfica ¿no? ¿Ves? Qué locas, de lo que supuestamente sucedería, ¿no? Ok. Eh, Esta es la clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Libros históricos, libros epistolares o cartas, y proféticos como el Apocalipsis. ¿Por qué se le llama profético? Porque también es una profecía, es algo que aún no ha sucedido y que va a suceder, ¿no? Así como el libro de Isaías, ¿no? Isaías hablaba de que va a venir un Mesías, va a venir un Mesías, y lo consideraron loco, ¿no? Lo consideraron loco. Pero luego, después de unos siglos, apareció Jesucristo, ¿no? Y quedó como un libro profético. Igual, esperemos el final de los tiempos, ¿no? Esperemos el final de los tiempos, según la Biblia, ¿no? Ok. Un dato importante en cuanto a, ojo, la Biblia tal como la conocemos, no es exactamente lo que nosotros tenemos, y lo que nosotros leemos son traducciones, ¿sí? Son transcripciones. Por eso hay transcripciones, por ejemplo, latinoamericanas, que usan la religión católica, que en este caso es la Biblia latinoamericana. Hay otra Biblia también de Reina Valera, por ejemplo, que es un transcriptor que a su modo transcribe lo de la Biblia, ¿no? Hay varias transcripciones de la Biblia, ojo, y no es lo que exactamente en ese tiempo se escribió, ¿no? Porque en 1947, y es lo que vemos ahí, se hallaron algunos restos de lo que era la Biblia original, ¿no? Los escritos originales, ¿no? Que si nosotros analizamos el tipo de escritura en esos tiempos, ¿ya? Por ejemplo, antes de Cristo se escribía en lienzos, ¿no? En lienzos, llamémoslo así, pequeñas tablillas amarradas con un tipo de tela, ¿no? Y si vamos más atrás, en cuero, en los cueros del carnero y ¿no? Ahí se escribía, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar un poco también de los papiros, quizás un poco se escribía en hojas secas, ¿no? Entonces, ojo, la Biblia, así como el libro de Coveñas, desde sus orígenes no ha sido así, ¿no? Desde sus orígenes no ha sido así, ojo, así no ha sido, ¿ya? Ha sido en diferentes épocas y en diferentes materiales, ha tenido una elaboración distinta, ¿no? Vamos a quedarnos en esta parte porque ya va siendo la hora, ya va siendo la hora. La próxima semana, la próxima semana vamos a ver los géneros literarios que aparecen en la Biblia. Ojo, estamos analizando la Biblia como literatura. Entonces, por ejemplo, cuentos, de hecho que hay cuentos, mucha narrativa hay, ¿no? Considerado cuentos.
Fábula no hay, porque no hay, los animales en la Biblia no hablan, ¿sí? Pero sí hay novelas, incluso, sí hay novelas. Ya, vamos a ver un poco de eso. Poesía, hace un momento te dije, poesía sí hay, ¿no? Poesía sí hay en la Biblia. Entonces, y género dramático, o sea, para ser representado frente al público, eso sí no hay en la Biblia, ¿sí? Eso no hay en la Biblia. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que es la literatura hebrea. De tarea, de tarea va a ser, en este caso, el esquema, ¿sí? El esquema, ¿ya? El esquema y nada más. Hoy día creo que tengo tutoría con ustedes, ¿no? Hoy día tengo tutoría con ustedes, ya. Vamos a hablar un poco sobre las fiestas patrias. Vamos a hacer un videíto por ahí para ver si, eh, para que vayan viendo lo que van a hacer en fiestas patrias con Janak y Marilyn. No sé si ya les hablaron de lo que van a hacer o todavía. Ya les hablaron un poco. Ahí está, qué chévere, bien. Ya ahí comentamos un poco y les doy algunas ideas si desean. Les doy algunas ideas. Vamos a conversar un poco y ojalá quieran conversar. Si no quieren conversar, ya, pues. Ok, vamos a tomar el screen, vamos a tomar el